Hola, ¿cómo están? El presidente colombiano de la Espriella ha anunciado que su gobierno va a deportar a todos los inmigrantes ilegales, por así decirlo, en situación irregular, sin papeles en regla, sin papeles al día. Por lo visto, entonces, de la Espriella quiere ser un pequeño Trump. Quiere perseguir encarnizadamente y deportar sin compasión a todos los inmigrantes que estén en situación irregular. Una cosa es encarcelar a un inmigrante que ha quebrantado la ley, que ha cometido un delito. Otra cosa muy distinta es encarcelar a un inmigrante que no ha cometido ningún delito solo porque no tiene los papeles en regla. En Colombia se calcula que hay 2.8 millones de venezolanos. Todos ellos son refugiados políticos. Todos ellos han huido de una atroz, cruel dictadura comunista. Por tanto, el presidente colombiano debería tener grandeza moral, intelectual, para acoger a los inmigrantes que huyen de una dictadura comunista, que sueñan con ser libres y que se afincan, se arraigan en Colombia para trabajar honradamente y para prosperar. La gran mayoría de esos 2.8 millones de venezolanos que viven en Colombia, la inmensa mayoría, son personas de bien, no son delincuentes y no merecen por tanto ser deportadas. Se calcula, y es una cifra que me deja asustado, que hay más o menos 848,000 inmigrantes venezolanos en Colombia que están en situación irregular. El presidente colombiano quiere entonces deportar a todos ellos, a 850,000 inmigrantes venezolanos, solo porque no tienen los papeles en regla, solo porque entraron sin permiso. Pero hay que entender que entraron sin permiso porque no tenían otra manera de entrar a Colombia, porque estaban huyendo desesperadamente de una dictadura comunista, de un infierno, de una pesadilla. Un infierno al que de la Espriella pretende devolver a estos inmigrantes venezolanos. De esos 848,000 que están en situación irregular en Colombia, casi 200,000 son niños y niñas, casi 200,000. Yo deploro la decisión del gobierno colombiano. Me parece que es abusiva, que se ensaña con los débiles, que castiga a los desamparados. Deportar a Venezuela, al infierno comunista de Venezuela, a casi 1 millón de personas que están en Colombia, solo porque no tienen los papeles en regla, es, en mi opinión, una medida cruel, sin alma, desalmada, sin compasión. Solo deberían ser castigados quienes cometen delitos y el resto debería ser acogido, bienvenido, como ha hecho el gobierno socialista de España, presidido por Sánchez, que ha abierto los brazos del Reino de España a más de 600,000 inmigrantes en situación irregular, inmigrantes que no eran delincuentes, que no son delincuentes y que llevaban meses o años residiendo en España sin quebrantar la ley. Es una lástima que de la Espriella quiera imitar la xenofobia, el odio al inmigrante que profesa y practica Trump. Es una lástima. He leído un largo reportaje en el New York Times sobre Argentina, sobre Vaca Muerta. El reportaje cuenta que ahora mismo en Argentina hay una fiebre, hay una bonanza, hay una suerte de quimera o utopía.
esa fiebre por hacerse ricos, esa bonanza inédita, se llama vaca muerta. Por primera vez en su historia, este año, gracias a la riqueza en el subsuelo de vaca muerta, Argentina ha exportado petróleo más que soja. La producción de petróleo ha crecido en 10 años poco menos de 100%. Hace 10 años Argentina extraía 500.000 de barriles de petróleo al día. Ahora extrae 850.000 barriles de petróleo al día. Es un crecimiento significativo. Como hay entonces esa utopía o esa quimera de la bonanza, de la prosperidad, la fiebre del oro negro en Vaca Muerta, Neuquén y alrededores, miles de argentinos se mudan allá a Neuquén, persiguiendo el sueño de hacerse ricos. Van con una carpa, con una mochila y con un celular. Van convencidos de que encontrarán trabajo, serán bien remunerados y encontrarán la manera de coronar el sueño de la fiebre, de la bonanza, de la prosperidad. Ojalá sea así. Hay también grandes billonarios como Peter Thiel que han apostado por Vaca Muerta. El señor Thiel ha comprado una mansión en Barrio Parque, Buenos Aires, y ha comprado acciones en la compañía Vista, que es una de las cuales dirige o controla el negocio de Vaca Muerta, que es un negocio tanto de petróleo como de gas natural. Thiel ha comprado acciones en Vista por valor de más o menos $76 millones. Entonces, en este momento, da la impresión de que el futuro económico de Argentina depende grandemente del futuro de Vaca Muerta. Si Vaca Muerta resulta un éxito formidable, entonces probablemente la Argentina conocerá unos tiempos de prosperidad y de bonanza insólitos en la historia contemporánea de ese país. Ojalá sea así. Lo cierto es que toda esta gente que llega con una mochila, con una carpa, con un celular a Neuquén, se afinca en una población llamada Añelo, que es la más cercana a Vaca Muerta. Y esa población se ha duplicado del año pasado a este año, de 6.000 a 12.000 personas, de las cuales muchas duermen en carpas, aferradas al sueño de hacerse ricas allá abajo, allá lejos, en Añelo. Trump sigue enzarzado o enredado en una guerra comercial estúpida, inconveniente contra Canadá. Hoy ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2027 impondrá aranceles de 50% a los autos, a los camiones y a las camionetas canadienses. Nadie gana con esta guerra comercial, ni Estados Unidos, ni los consumidores de Estados Unidos, ni los empresarios de Estados Unidos, ni Canadá ciertamente. Es una lástima que Trump sea tan corto de miras y tan testarudo y tan envanecido. Es una lástima que no escuche a los que más saben, ¿no? Y que se aferre a sus ideas erróneas. Bibi Netanyahu, primer ministro de Israel, ha denunciado que Irán ha tratado de matar a uno de sus hijos. Él tiene un hijo, Avner, que vive en Israel, pero tiene otro hijo, Yair Netanyahu, que vive aquí en Miami. Al parecer Irán ha tratado de matar a Yair Netanyahu aquí en Miami, pero no tengo los detalles del atentado fallido. Por último, un vuelo de American Airlines ayer, al final de la tarde, entre Atlanta y Dallas, sufrió una conmoción entre los pasajeros. Un pasajero sentado en las filas de más atrás vio que de pronto estallaba y se prendía en llamas su laptop. Su laptop empezó a quemarse
el pasajero y dos más hicieron grandes esfuerzos para apagar el incendio de la laptop y todos se llevaron, por supuesto, un gran susto, ¿no? Para terminar, les recuerdo que el próximo sábado, 29 de agosto, me voy a presentar en la Feria del Libro de Panamá. Eso de las 5 de la tarde. Sábado, Feria del Libro de Panamá, 5 de la tarde. Voy a hablar de esta novela, mi más reciente título, Los golpistas, sobre Chávez y Fidel Castro, que ha salido a principios de este año 2026 en España y en América. Creo que están llegando muchos ejemplares de Los golpistas estos días a Ciudad de Panamá. Y voy a hablar también de mi título anterior, que salió en 2023, Los genios, sobre el puñetazo de Vargas Llosa, García Márquez, y en general sobre mi carrera como escritor, sobre las cosas que he aprendido tratando de ser un escritor, y sobre el sentido profundo de la vida, ¿no? Sentido profundo de la vida. Los espero entonces este sábado a las 5 de la tarde más o menos en la Feria del Libro de Panamá. Ahí nos vemos. Seguimos.